Mi novia confesó que tenía que ver a su ex una última vez porque él fue el amor de su vida. Le deseé suerte y cancelé la boda en ese momento. 24 horas después regresó llorando porque su gran amor ni siquiera le abrió la puerta. Nunca pensé que iba a cancelar mi boda sentado en la mesa de mi cocina mientras mi prometida lloraba frente a mí diciendo que necesitaba ver a otro hombre una última vez. Mucho menos pensé que 24 horas después esa misma mujer iba a regresar destrozada porque el supuesto amor de su vida ni siquiera tuvo la decencia de abrirle la puerta. Tengo 32 años y hasta hace unas semanas estaba convencido de que mi vida iba exactamente como la había planeado. Vivía con mi prometida Emily en un departamento en las afueras de Denver, tenía un trabajo estable en una empresa de logística y llevábamos casi 4 años juntos. Nos comprometimos el otoño pasado y la boda estaba programada para dentro de menos de 2 semanas. Ya habíamos pagado prácticamente todo. El salón, el catering, el fotógrafo, la luna de miel en Hawái y hasta esas estupideces carísimas que ni siquiera quería pero que ella decía que hacían especial la experiencia. Como un carrito de cócteles y una pared llena de flores para las fotos de Instagram. Yo estaba agotado, pero feliz. O al menos creía que lo estaba. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que Emily llevaba semanas actuando rara. Más distante. Más pegada al teléfono. Se iba al balcón a contestar mensajes y cuando yo entraba guardaba el celular demasiado rápido. Pero como un idiota, asumí que eran nervios normales antes de la boda. Todo el mundo nos decía que las semanas previas eran estresantes y que las parejas discutían mucho por tonterías. Así que cuando ella estaba cortante o distraída, yo simplemente lo dejaba pasar. La noche que todo explotó estábamos en la sala viendo televisión. Yo tenía la laptop abierta terminando unas cosas del trabajo mientras ella apenas prestaba atención a la serie. Se notaba ansiosa. Se mordía las uñas, cambiaba de posición cada 2 minutos y revisaba el celular como si estuviera esperando algo importante. En un momento pausó la tele y me dijo que necesitaba hablar conmigo seriamente. Emily empezó diciendo que me amaba y que yo era el hombre más estable y bueno que había conocido. Ya desde ahí supe que estaba jodido porque nadie empieza una conversación así para darte buenas noticias. Después mencionó a Ryan, su exnovio. Yo sabía quién era porque estuvieron juntos varios años antes de que ella me conociera. Según Emily, la relación había terminado porque él se mudó a Seattle por trabajo y nunca quiso comprometerse de verdad. Ella siempre hablaba de él como un error del pasado, así que jamás me preocupé demasiado. Hasta esa noche. Me confesó que Ryan había vuelto temporalmente a Colorado y que habían estado hablando otra vez desde hacía unas semanas. Cuando dijo eso ya sentí que me hervía la sangre, pero lo que vino después fue peor. Emily empezó a llorar y me soltó que necesitaba verlo una última vez antes de casarse conmigo porque él había sido el amor de su vida y necesitaba asegurarse de que no le quedaban dudas emocionales antes de dar el siguiente paso conmigo. Ni siquiera reaccioné de inmediato porque mi cerebro estaba tratando de entender cómo la mujer con la que me iba a casar acababa de decirme en la cara que necesitaba comprobar si seguía enamorada de otro tipo. Le pregunté si estaba escuchándose a sí misma y ella respondió que yo lo estaba interpretando mal. Dijo que no quería acostarse con él ni volver con él, que solo necesitaba cerrar una etapa para poder casarse sin fantasmas. Pero cuanto más hablaba, peor sonaba todo. Básicamente me estaba diciendo que yo era el premio de consolación seguro mientras ella todavía seguía emocionalmente atrapada con otro hombre. Lo más humillante fue descubrir que ya tenían planeado verse al día siguiente. Ni siquiera era una idea impulsiva. Llevaban hablando suficiente tiempo como para organizar un encuentro mientras yo seguía pagando cosas de nuestra boda como un completo imbécil. Cuando le pregunté qué esperaba que yo hiciera con esa información, me dijo que confiara en ella porque me amaba y que después de verlo por última vez podríamos seguir adelante más fuertes como pareja. Esa frase me rompió completamente la cabeza. La mujer acababa de dinamitar nuestra relación y todavía esperaba que yo reaccionara como un novio comprensivo en una película romántica. Me levanté, fui al escritorio y agarré la carpeta donde teníamos todos los contratos de la boda. Emily empezó a ponerse nerviosa y me preguntó qué estaba haciendo.
Le respondí que si necesitaba ir a comprobar si otro hombre seguía siendo el amor de su vida. Entonces claramente no estaba lista para casarse conmigo y yo no iba a casarme con alguien que todavía tenía la cabeza puesta en otra persona. Ella empezó a llorar muchísimo más fuerte y a decir que estaba exagerando, que no podía cancelar la boda por una conversación. Pero para mí no era una conversación. Era una confesión. Y bastante jodida además. La discusión duró casi una hora. En un momento incluso me dijo que si realmente la amaba debía entender que las emociones humanas son complicadas. Le respondí que las emociones podían ser complicadas, pero el respeto era bastante simple. O quieres casarte conmigo o necesitas correr detrás de tu ex. Las dos cosas al mismo tiempo no. Al final llamé al salón delante de ella y cancelé todo. Perdimos un depósito enorme, pero honestamente en ese momento me importó una mierda. Después llamé a mi hermano y le dije que la boda no iba a pasar. Emily se quedó completamente en shock. Creo que hasta ese momento seguía pensando que yo iba a calmarme y terminar aceptando su estupidez. Pero no. Esa noche dormí en el cuarto de invitados mientras ella lloraba encerrada en nuestra habitación. Y lo más increíble de todo fue que a la mañana siguiente igual se arregló para ir a ver a Ryan. Se maquilló, se puso un vestido nuevo y hasta el perfume que usaba cuando empezamos a salir. Ver eso me revolvió el estómago de una manera que todavía me da rabia recordar. Antes de salir me dijo que no quería perderme y que esperaba que cuando volviera pudiéramos hablar más tranquilos. Yo solo le respondí que disfrutara reencontrándose con el amor de su vida. Se fue y pasé todo el día cancelando proveedores, respondiendo llamadas familiares y sintiéndome como un completo idiota por no haber visto las señales antes. Mi madre estaba furiosa. Mis amigos querían ir a buscar a Alex para partirle la cara. Yo honestamente estaba demasiado cansado para reaccionar. Cerca de la medianoche escuché golpes desesperados en la puerta del departamento. Abrí y encontré a Emily llorando de una forma que jamás había visto. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados y parecía que llevaba horas hecha mierda. Entre lágrimas me dijo que Ryan nunca le abrió la puerta. Al parecer estuvieron hablando todo el día por mensajes hasta que ella llegó al hotel donde él se estaba quedando. Después simplemente dejó de responderle. Ella se quedó esperando afuera como una idiota durante horas hasta que un empleado le dijo que Ryan había hecho el check-out temprano esa mañana. El supuesto amor de su vida ni siquiera tuvo los huevos de verla. Y ahí estaba ella, parada frente a mí después de destruir nuestra relación, nuestra boda y nuestra vida juntos por un hombre que solo quería jugar con su ego. Emily empezó a decir que había cometido un error horrible, que ahora entendía todo, que por favor habláramos. Pero honestamente en ese momento lo único que sentí fue una mezcla de rabia y satisfacción. Porque finalmente entendió lo que había tirado a la basura. Así que la miré y le dije que esperaba que al menos hubiera conseguido la claridad emocional que tanto necesitaba. Después le cerré la puerta en la cara. Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde que le cerré la puerta en la cara a Emily y honestamente siento que mi vida se convirtió en una especie de circo raro del que todavía no termino de salir. Los primeros días después de cancelar la boda fueron un caos absoluto. No solo por el dinero perdido o por todas las llamadas incómodas, sino porque de repente tuve que aceptar que la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un ex que ni siquiera la respetaba lo suficiente como para verla 5 minutos. Y sí, todavía seguíamos viviendo en el mismo departamento, porque aunque la relación se fue al carajo de un día para otro, mudarse no funciona así de rápido cuando ambos firmaron contrato y compartían prácticamente toda la vida juntos. Esa parte fue muchísimo peor de lo que imaginé. Después de aquella noche, Emily pasó como 2 días encerrada llorando. Literalmente salía solo para ir al baño o agarrar agua. Yo tampoco estaba bien, pero creo que el enojo me mantenía funcionando. Tenía demasiadas cosas que resolver como para sentarme a deprimirme. Tuve que cancelar proveedores, discutir devoluciones, hablar con familiares y soportar la humillación de contarle a todo el mundo que ya no iba a haber boda porque mi prometida necesitaba perseguir a su ex para aclarar sus sentimientos.
Lo más ridículo es que mucha gente pensó al principio que yo estaba exagerando. Varias amigas de Emily me escribieron diciendo que ella había cometido un error, sí, pero que cancelar todo había sido extremo. Una incluso tuvo el descaro de decirme que las mujeres a veces necesitan cerrar ciclos emocionales antes de casarse. Le respondí que si su novio le pidiera permiso para ir a comprobar si todavía quería cogerse a su ex antes de la boda, seguramente no estaría hablando tan tranquila sobre ciclos emocionales. Ahí dejaron de escribirme. Emily intentó hablar conmigo varias veces durante esa primera semana. Al principio lloraba muchísimo y repetía que estaba confundida, que nunca imaginó que yo reaccionaría así. Esa frase me daba una rabia tremenda porque demostraba que jamás entendió la gravedad de lo que hizo. Para ella, el verdadero problema no era haber ido detrás de otro hombre antes de nuestra boda. El problema era que yo no acepté quedarme esperando mientras ella resolvía sus sentimientos. Una noche intentó entrar al cuarto de invitados donde yo estaba durmiendo. Se sentó al borde de la cama y empezó a decirme que había cometido el peor error de su vida, que Ryan le había demostrado quién era realmente y que ahora entendía que yo siempre fui el hombre correcto. Honestamente, escuchar eso me hizo sentir peor. Porque ya no sonaba como alguien enamorada. Sonaba como alguien que volvió porque la otra opción salió mal. Le pregunté directamente qué habría pasado si Ryan sí le abría la puerta. Si él le decía que todavía la amaba. Emily se quedó callada varios segundos y después respondió que no lo sabía. Eso fue suficiente para mí. Le dije que justamente por eso ya no había nada que salvar entre nosotros. Porque una persona que realmente quiere casarse contigo no necesita evaluar escenarios alternativos con otro hombre a menos de 2 semanas de la boda. Ella empezó a llorar otra vez y me dijo que yo estaba siendo cruel por no darle oportunidad de arreglar las cosas. Ahí perdí la paciencia y le dije algo que probablemente la destruyó más que cualquier grito. Le dije que no estaba llorando porque me había perdido a mí. Estaba llorando porque Ryan la rechazó y ahora tenía que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomó creyendo que todavía tenía poder sobre todos los hombres de su vida. Nunca voy a olvidar la cara que puso cuando escuchó eso. Y la verdad es que, aunque suene feo, una parte de mí disfrutaba verla enfrentarse a la realidad. Porque durante años Emily siempre había sido el centro de atención. La típica mujer que estaba acostumbrada a que todos giraran alrededor de ella. Siempre había algún ex escribiéndole, algún compañero de trabajo coqueteándole o algún idiota inflándole el ego por redes sociales. Yo confiaba en ella porque nunca pensé que fuera capaz de cruzar una línea tan humillante. Con el paso de los días empezó otro problema todavía más incómodo. La gente comenzó a enterarse de la verdadera razón de la cancelación. Y no porque yo estuviera contando detalles por todos lados, sino porque Emily trató de controlar la narrativa y terminó empeorándolo todo. Al parecer le contó a varias personas que yo había cancelado la boda por inseguridades y porque no soportaba que ella quisiera cerrar un capítulo emocional de forma madura. El problema fue que una de sus propias amigas, completamente harta de la situación, terminó contándole la verdad a otros amigos en común. Y de ahí explotó todo. En menos de una semana medio mundo sabía que Emily prácticamente había ido a buscar a su ex a escondidas antes de casarse conmigo. La imagen perfecta de pareja que teníamos se fue a la mierda rapidísimo. Incluso sus padres dejaron de defenderla cuando entendieron lo que realmente pasó. Su mamá me llamó llorando para pedirme disculpas y decirme que estaba avergonzada. Su papá directamente me dijo que si él hubiera hecho algo así antes de casarse, su esposa lo habría mandado a la mierda sin pensarlo 2 veces. Emily empezó a derrumbarse cuando vio que la gente ya no le daba la razón automáticamente. Recuerdo una noche en particular donde llegó al departamento después de salir con unas amigas y se veía completamente destruida. Había estado tomando y apenas podía hablar sin llorar. Me dijo que sentía que todo el mundo la odiaba y que jamás creyó que un error podía arruinarle la vida entera. Y ahí fue donde entendí algo importante. Ella todavía seguía llamándolo un error. Como si hubiera sido accidental. Como si tropezarse y caer sobre el pito de su ex emocionalmente hubiera sido algo que simplemente pasó. Le dije que no fue un error. Fue una decisión. Una serie de decisiones conscientes.
Hablar con Ryan a escondidas, ocultármelo durante semanas, organizar un encuentro con él y luego ir igualmente incluso después de que cancelé la boda. Todo eso fueron decisiones. Emily no respondió nada. Solo se quedó llorando con la cabeza agachada. Unos días después finalmente decidió mudarse con su hermana. La mañana que sacó sus cosas del departamento fue rarísima. No discutimos. No gritamos. Simplemente había una tensión horrible entre los dos. Ver cómo desmontaba poco a poco la vida que construimos juntos me hizo mierda más de lo que esperaba. Las fotos desaparecieron de las paredes, su ropa dejó huecos vacíos en el closet y de repente el departamento empezó a sentirse frío. Antes de irse agarró una de las cajas y me preguntó si de verdad creía que no había forma de arreglar lo nuestro. Le respondí algo que llevaba semanas pensando. Le dije que podía perdonar muchas cosas en una relación. Pero nunca iba a poder olvidar que la mujer con la que estaba a punto de casarme me miró a los ojos y básicamente me pidió tiempo para decidir si prefería quedarse conmigo o correr detrás de otro hombre. Emily empezó a llorar otra vez y me dijo que nunca quiso hacerme sentir como una segunda opción. Pero esa era justamente la realidad. Y creo que por primera vez finalmente lo entendió. Actualización 2. Han pasado casi 3 meses desde que Emily se fue del departamento y recién ahora siento que puedo respirar sin tener esa sensación constante de presión en el pecho. Los primeros días después de que se mudó fueron rarísimos. El silencio me estaba volviendo loco. Durante años me acostumbré a escucharla caminar por el departamento, poner música mientras cocinaba o dejar series sonando de fondo aunque ni siquiera las estuviera viendo. De repente todo desapareció y me quedé solo con una cantidad absurda de espacio vacío y tiempo para pensar. Porque cuando finalmente se calmó toda la rabia inicial, empezó esa etapa horrible donde tu cerebro repasa cada conversación, cada momento y cada detalle intentando descubrir en qué carajo se rompió todo. Me pasaba horas despierto revisando mentalmente cosas que antes parecían normales y que ahora tenían otro sentido. Mensajes que ocultaba. Exnovios que seguían apareciendo de casualidad. La necesidad constante de validación masculina. Y cuanto más lo analizaba, más entendía que probablemente las señales siempre estuvieron ahí y yo simplemente no quise verlas porque estaba demasiado enamorado. Empecé terapia unas semanas después de que Emily se fue. Mi hermano prácticamente me obligó. Al principio pensé que era una estupidez, pero honestamente terminó ayudándome bastante. Porque una cosa es contarle la historia a amigos que automáticamente te dicen que ella es una hija de puta y otra muy distinta es admitir frente a alguien que una parte de ti todavía extraña a la persona que te destruyó emocionalmente. Porque aunque estaba furioso, todavía había momentos donde la extrañaba muchísimo. Extrañaba la rutina, la compañía, las tonterías diarias. Y me daba rabia extrañarla después de lo que hizo. Había noches donde literalmente me sentaba en la cocina preguntándome cómo alguien podía decirte que eres el hombre de su vida mientras al mismo tiempo necesita correr detrás de otro tipo para sentirse segura. Pero la vida siguió avanzando aunque yo estuviera hecho mierda. Volví a salir más con amigos, regresé al gimnasio y empecé a pasar menos tiempo encerrado pensando en Emily. Y justo cuando sentía que las cosas empezaban a estabilizarse, explotó otro desastre. Una amiga en común me llamó una noche para contarme algo que honestamente terminó de matar cualquier mínima compasión que todavía sentía por Ryan. Resulta que el tipo nunca estuvo realmente soltero. Todo el tiempo que estuvo escribiéndole a Emily y alimentando esa fantasía de amor inconcluso, tenía novia en Seattle. Al parecer la mujer descubrió los mensajes semanas después y armó un escándalo gigantesco. Según me contaron, Ryan intentó minimizar todo diciendo que Emily era solo una ex obsesionada, pero claramente eso no coincidía con la cantidad de mensajes y llamadas que había entre ellos. La novia terminó dejándolo y medio círculo social del tipo descubrió que había estado jugando con 2 mujeres al mismo tiempo solo para inflarse el ego. Cuando escuché eso me quedé sentado riéndome solo como un enfermo. Porque Emily literalmente destruyó nuestra boda por un hombre que la usó como entretenimiento emocional mientras seguía acostándose con otra mujer en otro estado. Y lo peor es que ella tampoco sabía esa parte hasta que explotó todo.
Unos días después de enterarse, Emily apareció en mi trabajo sin avisar. No entró al edificio ni hizo una escena, pero me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo aunque fueran 5 minutos. Honestamente estuve a punto de ignorarla, pero terminé bajando porque tampoco quería que siguiera apareciendo ahí. Cuando la vi casi no la reconocí. Se veía agotada. Mucho más delgada. Tenía unas ojeras horribles y esa apariencia de persona que lleva semanas durmiendo mal y llorando demasiado. Nos sentamos afuera cerca del estacionamiento y durante unos segundos ninguno habló. Finalmente me contó lo de Ryan y su novia. Me dijo que se sentía una completa imbécil porque ahora entendía que él solo había estado jugando con ella todo el tiempo. Incluso admitió algo que me dejó helado. Me confesó que parte de ella sí había fantaseado con que Ryan le pidiera volver juntos cuando fueran a verse. No necesariamente dejarme para regresar con él de inmediato, pero sí quería sentir que todavía tenía ese poder sobre la relación que habían tenido. Escuchar eso dolió muchísimo más de lo que esperaba. Porque confirmó exactamente lo que yo sospechaba desde el principio. Ella no fue a cerrar un ciclo. Fue a medir si todavía existía una posibilidad emocional con él antes de casarse conmigo. Emily empezó a llorar y me dijo que ahora entendía lo horrible que había sido conmigo. Me pidió perdón tantas veces que en algún momento dejé de prestar atención. Después me dijo algo que honestamente me revolvió el estómago. Me confesó que cuando Ryan dejó de responderle afuera del hotel, pasó horas sentada en el auto sintiendo pánico porque recién ahí entendió que probablemente me había perdido para siempre por alguien que ni siquiera la respetaba. Y sí, sé que debería decir que sentí lástima, pero la verdad no fue eso. Lo que sentí fue cansancio. Muchísimo cansancio. Porque mientras ella recién estaba procesando las consecuencias emocionales de sus decisiones, yo llevaba meses cargando con toda la humillación. La rabia y el dolor de haber descubierto que mi prometida necesitaba evaluar otras opciones antes de casarse conmigo. En un momento Emily me preguntó si creía que algún día podríamos volver a intentarlo. No respondió inmediatamente porque sinceramente quería ser honesto. Le dije que probablemente algún día iba a dejar de odiarla, pero que jamás volvería a confiar en ella. Y sin confianza no hay nada. Ella empezó a llorar otra vez y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arreglarlo. Terapia, tiempo, espacio, lo que yo necesitara. Pero el problema era que ya no quería nada de ella. Y creo que eso fue lo que más le dolió escuchar. Porque durante toda nuestra relación Emily siempre estuvo acostumbrada a que las personas giraran alrededor suyo. Incluso después de destruir nuestra boda, creo que una parte de ella seguía convencida de que eventualmente yo iba a perdonarla porque el amor verdadero supera todo. Pero hay cosas que simplemente te cambian la forma de ver a alguien para siempre. Antes de irse del estacionamiento me dijo algo que se me quedó grabado. Me preguntó cómo había sido capaz de cerrarle la puerta aquella noche cuando volvió llorando del hotel. Le respondí la verdad. Le dije que en ese momento entendí que si abría esa puerta emocionalmente, iba a pasar el resto de mi vida aceptando faltas de respeto cada vez más grandes solo porque la amaba demasiado para irme. Emily no dijo nada después de eso. Solo asintió, se secó la cara y se fue. Y honestamente, mientras la veía alejarse, entendí que ya no estaba viendo a la mujer con la que quería casarme. Solo estaba viendo a una persona que destruyó su propia vida intentando alimentar una fantasía que nunca existió realmente. Actualización final. Han pasado casi 9 meses desde que cancelé la boda y honestamente jamás pensé que terminaría escribiendo esta actualización. Si alguien me hubiera dicho hace medio año que iba a volver a hablar con Emily de forma normal, probablemente me habría reído en su cara. Y si me hubieran dicho que incluso existiría la posibilidad de volver a comprometernos, les habría dicho que estaban completamente enfermos. Pero supongo que la vida tiene una forma muy rara de humillarte cuando juras que jamás volverías a hacer algo. Después de aquella conversación en el estacionamiento pasaron varias semanas sin que supiera nada de Emily. Y sinceramente, creo que esa distancia era necesaria para ambos. Yo seguí con terapia. Seguí trabajando y por primera vez en muchísimo tiempo empecé a sentirme bien solo. Ya no estaba sobreviviendo día a día pensando en todo lo que pasó. De hecho,
Empecé a disfrutar cosas pequeñas que antes ni valoraba. Tener el departamento tranquilo, salir cuando quería, no sentir ansiedad cada vez que alguien recibía mensajes a escondidas. Cosas básicas que en retrospectiva me hacen dar cuenta de cuánto estrés llevaba acumulando incluso antes de que todo explotara. Durante ese tiempo también salí con otras personas. Nada serio, pero sí tuve algunas citas. Y honestamente eso terminó ayudándome más de lo que esperaba porque me hizo entender algo importante. El problema nunca fui yo. Durante meses me pregunté qué tenía Ryan que no tuviera yo, por qué Emily necesitó validación de él antes de casarse conmigo y si quizás yo simplemente no era suficiente para ella. Pero al conocer otras personas entendí que una relación sana no te hace sentir que estás compitiendo constantemente contra fantasmas del pasado. Emily, en cambio, aparentemente tocó fondo de verdad. No lo digo con maldad. Lo digo porque incluso amigos en común empezaron a contarme que estaba completamente diferente. Dejó redes sociales por meses, cambió de trabajo porque no soportaba los comentarios y empezó terapia intensiva varias veces por semana. Al principio pensé que todo eso era culpa o vergüenza momentánea, pero con el tiempo entendí que realmente estaba enfrentando cosas personales que llevaba años ignorando. La siguiente vez que la vi fue casi 4 meses después de la conversación en el estacionamiento. Coincidimos en el cumpleaños de la esposa de un amigo en común. Yo honestamente no sabía que ella iba a ir y por un segundo pensé en largarme apenas la vi entrar, pero después me di cuenta de que ya no sentía ese golpe horrible en el pecho cuando la miraba. Solo incomodidad. Emily tampoco intentó acercarse de inmediato. De hecho, se mantuvo bastante distante toda la noche. Y eso fue raro porque por primera vez sentí que no estaba intentando manipular emocionalmente la situación ni obligarme a hablarle. Cerca del final de la reunión se acercó para despedirse y me preguntó si podía decirme algo rápido afuera. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Terminamos hablando casi 2 horas sentados en la parte trasera del restaurante. Y creo que fue la primera conversación realmente honesta que tuvimos en muchísimo tiempo. Emily dejó de justificarse. Dejó de hablar de confusión o de emociones complicadas. Me dijo directamente que había actuado como una idiota egoísta y que durante años había necesitado sentirse deseada constantemente para validar su autoestima. También admitió algo que jamás había dicho antes. Me confesó que, en el fondo, nunca creyó que yo fuera capaz de dejarla. Eso me pegó fuerte. Porque tenía razón. Durante toda nuestra relación yo fui el tipo estable, paciente y tranquilo que siempre terminaba resolviendo las discusiones. Emily estaba tan acostumbrada a eso que genuinamente pensó que incluso después de cruzar esa línea yo seguiría ahí esperando. Y no fue hasta que le cerré la puerta en la cara aquella noche que entendió que sus acciones sí podían destruir algo para siempre. Esa conversación no arregló mágicamente las cosas. Tampoco hizo que volviera a confiar automáticamente en ella. Pero sí cambió algo importante. Por primera vez sentí que estaba hablando con una versión honesta de Emily y no con alguien intentando proteger su imagen o manipular la situación para quedar como víctima. Después de eso empezamos a hablar ocasionalmente. Primero mensajes muy cortos. Después llamadas de vez en cuando. Y eventualmente empezamos a tomar café juntos algunas veces al mes. Todo fue extremadamente lento porque yo tenía claro que no iba a volver a caer en la misma dinámica de antes. Y honestamente hubo momentos donde pensé en cortar contacto otra vez. Porque reconstruir confianza con alguien que te humilló de esa forma es una mierda. Hay días donde todo parece avanzar y otros donde recuerdas una frase, una imagen o un detalle de lo que pasó y vuelve toda la rabia de golpe. Emily entendía eso y creo que justamente por eso las cosas empezaron a cambiar. Ya no me presionaba. Ya no lloraba para que la perdonara. Simplemente aceptaba que había consecuencias que quizás nunca desaparecerían del todo. Hace unos 2 meses ocurrió algo que terminó de moverme emocionalmente más de lo que esperaba. Ryan volvió a escribirle. Sí. El mismo imbécil. Al parecer terminó definitivamente con la novia y quiso volver a contactar a Emily porque extrañaba hablar con ella. Antes, una situación así probablemente habría destruido cualquier avance entre nosotros.
Pero esta vez pasó algo distinto. Emily me mostró los mensajes sin que yo se los pidiera. Ni siquiera respondió. Solo me enseñó el celular y me dijo que entendía perfectamente si verla recibir mensajes de él me incomodaba, pero que no quería volver a esconder absolutamente nada nunca más. Después bloqueó a Ryan delante de mí. Y sé que habrá gente diciendo que eso es lo mínimo. Sí, probablemente lo sea. Pero después de todo lo que pasó, ver una acción concreta en lugar de discursos emocionales sí significó algo para mí. Las cosas siguieron avanzando lentamente desde ahí. Empezamos a salir otra vez, aunque técnicamente nunca pusimos etiquetas ni hablamos formalmente de volver. Simplemente nos reencontramos de una forma mucho más real y menos idealizada. De hecho, creo que por primera vez conocí a la Emily verdadera, sin esa necesidad constante de validación y sin toda la fantasía romántica ridícula con la que ella misma se había destruido la cabeza. Hace 3 semanas volvimos a comprometernos. No fue algo enorme ni una escena de película. De hecho, fue bastante simple. Estábamos cenando en mi departamento después de pasar el día juntos y en un momento Emily me preguntó si alguna vez veía posible un futuro real entre nosotros otra vez. Le respondí honestamente que sí, pero que esta vez tenía que ser completamente distinto. Sin secretos, sin juegos emocionales y sin romantizar el caos como si eso fuera pasión verdadera. Emily empezó a llorar, pero no como antes. No era drama ni desesperación. Honestamente parecía más alivio que otra cosa. Todavía no nos casamos. Y sinceramente no tengo ninguna prisa ahora mismo. La nueva boda está planeada para dentro de unos 8 meses y será muchísimo más pequeña. Nada enorme, nada exagerado y definitivamente nada de aparentar una relación perfecta frente a cientos de personas. Mis amigos siguen divididos. Algunos creen que estoy completamente loco por darle otra oportunidad. Mi hermano todavía dice que tiene ganas de golpearme cada vez que hablo de esto. Y sinceramente los entiendo porque yo mismo juré que jamás volvería con ella. Pero también sé algo que probablemente Internet odiará escuchar. La gente sí puede cambiar cuando realmente toca fondo y enfrenta las consecuencias de lo que hizo. No sé qué va a pasar en el futuro. Tal vez esto termine explotando otra vez y yo quede como el imbécil más grande del planeta. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que estamos construyendo algo real y no simplemente jugando a tener una relación perfecta mientras escondemos problemas debajo de la alfombra. Y honestamente, después de todo lo que pasó, eso ya significa muchísimo más que cualquier boda enorme o cualquier historia romántica perfecta.